Leí esta semana que los musulmanes crecen y crecen como religión y crecen porque no hay persecución hacia ellos. Nadie persigue a los musulmanes en el mundo, en ninguna parte. Nadie persigue a los que practican el hinduismo, en ninguna parte. A los que practican el budismo, nadie los persigue en ninguna parte. Pero a los cristianos sí. En África son cientos de miles los cristianos que han muerto en los últimos 2 años. Y a veces nosotros no entendemos el privilegio que tenemos de poder adorar al Señor con libertad, de poder disfrutar su palabra, de poder tener esto y compartirlo libremente. Compartía en una convención que fui el año pasado con un misionero iraní. Y él decía que la Biblia para ellos es una hoja. Ellos distribuyen esa Biblia por hojas. Que para nosotros, uy, ¿cómo vas a romper la Biblia? Pero para ellos es, no, dame esa. Y cuando se aprenden esa, era como la carta de Colosas. Bueno, esta carta que yo te envío a Colosas, después, bueno, que la lean en la Odisea y la de la Odisea que la lean en Colosas. Entonces, así hacen ellos. Cuando ellos se aprenden esa, oye, ellos agarran ese papelito y tratan de hacérselo llegar al otro y el otro le hace llegar la que ellos tienen. Y así aprenden ellos la palabra del Señor. Y a veces nosotros teniendo esto, no aprendemos lo que dice la palabra del Señor. Así que ya vamos a pedirle al Señor, sí, que abra las escrituras para nosotros de manera especial en este día, que podamos ser sensibles a lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra, que como dice la palabra del Señor, nuestro entendimiento sea renovado para que nuestra vida sea transformada. Amén. Amado Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, ponemos delante de ti tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, que nos edifiques conforme a tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, sabemos que a veces somos como el pueblo de Israel, de dura cerviz, cabezas duras, Señor. Pero permite, Señor, que tu palabra hoy permee lo más profundo de nuestro ser. Señor, deshaz todo lo que se levanta en nosotros en contra del conocimiento de Dios. Y ayúdanos, Dios, a ser edificados conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a compartir un mensaje llamado La verdadera comunión busca el bien de los demás. Y vamos a trabajar en la carta a Filemón. Así que vayan buscándola allí. No me pregunte qué capítulo y qué versículo, porque ya usted va a ver por qué. Si no lo sabe aún. Filemón es una carta que tiene un solo capítulo y vamos a trabajar ese capítulo. Así que cuando lo vaya teniendo allí, así como dicen los evangélicos, usted dice amén. Gloria al Señor, amén. Aquí hay uno, ¿verdad, hermana Briseida? Que hay un evangélico, chico. Gloria al Señor. Bueno, vi 2 evangélicos que me dijeron amén. Gloria al Señor. Mira, que ni el video vi está evangélico hoy. Porque tampoco tiene la carta de Filemón allí. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Ya va, ¿qué? Ok. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos.
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Amén. La carta a Filemón es una carta personal, no es una carta como las que escribió Pablo a las iglesias, dando instrucciones, enseñando doctrina que tienen carácter de encíclica, como las que acabé de mencionar hace rato, la carta a Colosas, que se dice que se lea en la Odisea, y se volvían cartas encíclicas. ¿Por qué? Porque se leían en una iglesia y después se leían, y eso eran instrucciones que, aunque él estaba dirigiendo una iglesia, servían para todas las iglesias. Amén. Por la doctrina que contenía. Ahora, esta carta no, esta carta es simple y llanamente una solicitud que hace el apóstol. Conocía a un hombre, oye, tenía algo que comunicarle a ese hombre llamado Filemón, y le redacta una carta que, inspirada por Dios, viene a formar parte de nuestra Biblia, ¿ok? Por eso es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia. Amén. Ok. Aunque la carta está dirigida a Filemón, aquí hay un personaje que es muy importante. Hay 4 personajes, pudiéramos decirlo, 4 personas que están moviéndose dentro de esa carta. Una es Onésimo, que ya vamos a hablar de Onésimo. Otra es Filemón, el receptor de la carta. Pablo, el apóstol Pablo. Y por supuesto, el más importante, que muchas veces desestimamos y dejamos por fuera, Dios. Estamos acostumbrados a dejar a Dios de lado, ¿sí? En este caso, bueno, no lo vamos a dejar de lado, porque Él es el protagonista en toda la historia bíblica, aún en este caso. Amén. Comencemos entonces por Onésimo. Onésimo es descrito en la palabra de Dios como un esclavo. Un esclavo que, además de esclavo, inútil. Porque Pablo dice, oye, antes te era inútil. O sea, Pablo lo está describiendo como inútil. Pablo tuvo conversaciones con Onésimo, algo debe haber inquirido, debe haber descubierto del comportamiento de Onésimo. Un esclavo inútil para su amo, tenía problemas de conducta. ¿Por qué podemos decir que tenía problemas de conducta? ¿Por qué, hermano? Porque Pablo lo consiguió en la cárcel y no fue por predicar el mensaje del evangelio. Pablo llegó a la cárcel por predicar el mensaje del evangelio, pero Onésimo no. O sea que algo estaba haciendo por allí, y ya vamos a ver que no fue por haberse escapado a su amo. Ok, fíjense algo. Onésimo, nosotros pudiéramos decir con toda certeza, chicos, que era un hombre que tenía mala conducta, como ya lo dije. Era un esclavo que no hacía su trabajo, le era inútil a su amo, pero también un poco mal agradecido. Porque cuando tú ves el perfil de Filemón, su amo, se describe la palabra del Señor, oye, que el tipo era buena gente.
El tipo los amaba a todos. El tipo era reconocido como un buen hombre del Señor. El tipo hacía, hablando de Filemón, que la gente percibiera el amor de Dios. Y a este hombre se le escapó Onésimo. O sea, es difícil que Onésimo haya recibido un maltrato de este hombre llamado Filemón, con todas las características que describe la palabra que tenía. Ahora bien, Onésimo se escapa. Pablo declara que es posible que haya algún tipo de deuda. Es posible entonces que Onésimo haya robado a Filemón. Y es válido porque Pablo conoce a Onésimo en la cárcel. La mayoría de los teólogos dicen que la cárcel donde Pablo escribió y donde Pablo lo conoció era en Roma. 25.500 kilómetros. Eso no era ahí mismito. Eso era más o menos como de aquí a Quito. De aquí a Quito en ese tiempo, ¿no? Era entre 30, 40 días con los medios de transporte del momento. Que ese hombre huyó y corrió. ¿Sí? Entonces era un fugitivo, era un mala conducta, posiblemente ladrón, puede que lo haya robado porque para hacer ese viaje necesitaba recursos. Y huye. Filemón, Onésimo, de pronto el esclavo, de pronto pudo haber pensado, oye, ya me salvé de esto. Ya me libré. Onésimo pudo haber corrido buscando su libertad, ¿sabe? No quería ser más esclavo. Oye, quiero vivir mi vida loca. Y se va. Pero termina en la cárcel, chico. Terminó en la cárcel. Ahora, lo que Onésimo no sabía es lo que descubrió David en un momento. David dice, ¿de dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podré esconderme? Voy a leer el Salmo 139, 7-12 para que Multimedia lo ponga allí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así, amén. Y usted puede decir, sí, pastor, pero es que él no estaba corriendo de Dios, él no se estaba escondiendo de Dios. Pero Onésimo no sabía algo. Era que sobre la vida de aquel que había creído, de Filemón, reposaba una promesa. Que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y la palabra del Señor describe a los esclavos como de la casa. Ahora, ¿ustedes se creen que este hombre temeroso de Dios, este hombre que amaba a todos, este hombre no oró por Onésimo cuando Onésimo se fue? Ahora, cuando Onésimo cae en la cárcel, cuando está su momento más duro, cuando está su momento más difícil, oye, porque ya no era solamente que era esclavo, ahora era un reo, ahora era un preso. Cuando está en el momento más difícil de su vida, encuentra a Dios. Fíjense algo, para mí es inevitable pensar, dejar de pensar en lo que tenía Onésimo en su corazón. Onésimo, si le debía a Filemón, era un hombre endeudado. Hermano, el que está preso está afligido. ¿Sí? Era un hombre afligido y también con amargura en su espíritu. Por la conducta, por todo lo que pasaba. Ahora, fíjense algo. Hay una descripción de personas o unas personas que tienen esta misma descripción en la Biblia. En 1 Samuel capítulo 22, versículo del 1 al 2, dice lo siguiente. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él.
Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Estos hombres que llegaron allí donde estaba David eran afligidos, endeudados y amargados de espíritu. 400 hombres, David fue el jefe de ellos, tremendo ejército, hermana. Por lo menos sicarios salían de ahí. ¿Ah? Amargados, afligidos, endeudados, hermano. Pero resulta que la Biblia dice en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1, escuche esto. Estos son los que vinieron a David en Siclá, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Sid, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. De este grupo de hombres surgen los llamados valientes de David, que ayudaron a David a ser rey. Ahora, fíjense, primero se describen como afligidos, endeudados y embargados, pero después los valientes. O sea, la descripción bíblica es tremenda. ¿Ah? Amargado, afligido, endeudado, y pues no, este hombre es valiente. Ahora, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó en esa cueva para que esas personas que llegaron afligidas, amargados, así como entró de pronto Onésimo a esa cárcel, de pronto salieran siendo otros? Salmos 34, versículos 1 al 11. Quiero que escuchen con detenimiento. Esto se escribe o acontece o está describiendo el momento en que David está en las cuevas de Adulán. Cuando David debe huir del rey de Filistea, ¿sí? Y se esconde en la cueva. Resulta que David estaba siendo perseguido por Saúl para matarlo. Los filisteos ya habían visto que él era David, el que hacía correr a los 10,000. Había mandado a buscar comida y le habían dicho quién es David, quién es su padre. O sea, hermano, David no le estaba llevando fácil. No le estaba pasando fácil metido ahí en esa cueva. Pero fíjense lo que escribe David en este salmo en medio de ese momento. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿La estaba pasando bien David? No. Pero él dice bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Ahora fíjense el versículo 3. Él está hablando a los 400 que están allí. A los amargados, a los afligidos y a los endeudados. Le dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. O sea, usted está endeudado, usted está afligido, pero vamos a engrandecer el nombre de Dios juntos. ¿Cuántos dicen amén? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Uno de mis salmos favoritos. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Estamos amargados. Estamos afligidos. Tenemos deuda. Pero ve que Dios es bueno. Dile que está al lado tuyo, chico. Dios es bueno. ¿Sí? Puede que de pronto tío el quesito no te haya alcanzado para rayarle a todas las arepas, pero diga, Dios es bueno. Dios es bueno. Y es lo que les estaba diciendo. Posiblemente no había alimento para los 400, pero le decía, Dios es bueno y dichoso el hombre que confía en él. ¿Cuántos confían en él? Gloria al Señor. Temed a Jehová vosotros sus santos, sus apartados, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y vea este versículo que siempre conmueve mi corazón. Venid, hijo. David le está hablando a los 400 que llegaron ahí amargados. Venid, hijo, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Ustedes vinieron aquí afligidos, ustedes vinieron amargados, ustedes están pasando por situaciones, pero vengan, yo les voy a enseñar el temor de Jehová, porque lo que va a cambiar sus corazones, ¿qué era? El temor de Jehová. Y cuando salen de ahí, salen los valientes. Y estos hombres salen de ahí siendo los valientes, ¿por qué? Porque se consiguieron en esa cueva a un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, Onésimo sale de allí siendo otro hombre de esa cárcel. Onésimo sale siendo, mira, creyente, un hombre útil,
Un hombre engendrado por Pablo en sus prisiones, un hombre para ser un hermano. ¿Sabes por qué? Porque ahí se consiguió en esa cárcel un hombre que en vez de mirar su aflicción, entendió el propósito que tenía, un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora vamos a la iglesia evangélica Libre Dios Admirable de Charallave. Nos venimos de Roma. ¿Qué pasa cuando alguien afligido, triste y amargado llega a nosotros? ¿Qué pasa? ¿Se va afligido o se va haciendo un valiente? Gloria a Dios, vamos a creer que siempre se va haciendo un valiente. Pero de verdad que debemos reflexionar en eso. Si la persona que viene a nosotros con una aflicción, con una tristeza en su corazón, con una dificultad, de verdad se va haciendo un valiente. Diciendo por lo menos, si es verdad, hermana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga al débil, fuerte soy. O se va, si es verdad, hermana, esta situación no sirve, hermana. La economía, el dólar. Y la persona se va más triste y afligida por ahí. Lo que vemos entonces en Onésimo, hermano, es un hombre que de pronto hallando o buscando libertad de la esclavitud del hombre, no la encontró. Pero encontró una que no estaba buscando y era la que necesitaba. Era la libertad del pecado y de la muerte. Y esa es la que nosotros necesitamos. Esa es la que el Señor nos dio en la cruz del Calvario. Y si tú estás aquí y no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, entiende que esa es la verdadera libertad que tú necesitas, la que consiguió Onésimo en la cárcel. En medio de su aflicción, en medio de su mala conducta, en medio de lo que estaba pasando, él tiene ese encuentro con el Señor en la cárcel. Amén. Ahora, como le decía, Onésimo sale de la cárcel tenido como un hermano en la fe, un siervo del Señor y útil para la obra. Pero vamos entonces a la siguiente persona. La siguiente persona es el receptor de la carta, que es Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón es descrito en esta carta que leímos como un discípulo del apóstol Pablo, que residía en la ciudad de Colosas, cristiano activo, tenía una iglesia en su casa, no era cualquier cosa. Puede que haya sido anfitrión o puede ser que él haya sido quien la liderara. La Biblia no lo especifica. Lo cierto es que en su casa se reunía una iglesia. Por lo tanto, era tenido por la gente como buena persona, amaba a los hermanos y su fe en Jesús era notoria. No era como que, y en verdad ese que vive ahí es evangélico. No, todo el mundo sabía, hermano. Todo el mundo sabía que ese hombre, compañeros de trabajo, de la universidad, del liceo, todos sabían que el Filemón era evangélico. Se dejaba conocer por todo. Era un modelo para los hermanos de cómo amar en Cristo. O sea, porque los hermanos conocían del amor de Dios a través de él. Qué tremendo, ¿no? Los hermanos conocían del amor de Dios a través de él. Ahora, imagínate ahora a este hombre de fe, ¿sí? Este hombre de una posición económica acomodada. ¿Por qué? Porque primero, esclavo no tenía cualquiera. Segundo, tenía una casa donde se podía reunir una iglesia, es decir, una casa amplia. Hermano, el hombre tenía cobres, tenía cuartos, como dicen por ahí los dominicanos. El hombre tenía cuartos. Ok, y de pronto, hermano, este hombre que se porta bien con la gente, que ama, que cree en el Señor, que trata bien a su siervo por el perfil que tiene, pero de pronto uno de sus siervos huye y posiblemente lo roba. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Si le metemos a un super evangélico decimos, gozoso pastor, porque yo sé que todo tiene un propósito. Pero no le metamos al super evangélico. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? Decepcionado, hermano. Lo primero, decepción en el corazón.
Oye, le di la confianza, oye, no los trato mal, y este hombre viene y se va. Y además de eso, oye, me defrauda. O sea, eso no era fácil para Filemón. No era fácil. Eso se vuelve una carga en el corazón. Eso se vuelve una carga en el alma. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cuántos de nosotros podemos en algún determinado momento llevar cargas en nuestro corazón, cargas en nuestras almas? Bueno, ahí habemos como 3 o 4, gloria al Señor por los que no. Pero sí, lo tenemos. Lo tenemos. Mire, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. ¿No dijo Jesús? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Esa es la descripción del conocimiento de Dios que tiene Jesús, que él mismo dice, yo lo conozco, pero a pesar de esto, para que se nos caiga el super evangélico, a pesar de esto, Jesús llega a Getsemaní y orando dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. En su condición de hombre, de ser humano, Jesús dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Un momento en que el corazón de Jesús estaba cargado. Jesús está frente a la tumba de Lázaro. ¿Y qué pasó? ¿Jesús qué? Jesús lloró. Jesús está viendo las multitudes y dice que tuvo compasión de ellas, porque andaban como ovejas que no tenía pastor. En su condición humana, Jesús sentía todas esas cosas en su corazón. Ahora, ¿cuál era la diferencia de Jesús a nosotros? Además de ser Dios mismo, pero estaba en una condición humana. Hermano, es que cuando Jesús alimentaba a las multitudes, veía sus necesidades, sanaba a los enfermos y veía sus necesidades, veía a los endemoniados. Y estaba en condición de hombre. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús terminaba esa jornada, cuando terminó de repartir alimentar a los 5,000, sin contar mujeres y niños, le dijo a sus discípulos, vayan al otro lado. ¿Quién recuerda qué hizo Jesús? ¿Ah? Se fue al monte a orar, como acostumbraba. Se fue al monte a orar como acostumbraba. Ahora, Jesús le dice a la gente un día, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Esto lo compartía con algunos hermanos esta semana. Hermanos, sí, hay cargas, hay situaciones, hay aflicciones en nuestros corazones. Y Jesús iba al Padre. Ahora Jesús le dice a esa multitud, ustedes que están trabajados y cargados, vengan a mí. Y venir a él en ese momento era escuchar el mensaje y creerlo. ¿Cuál era la carga que tenía la gente que escuchaba a Jesús en ese momento? Hermanos, estaban dominados por un imperio, por el imperio romano, que los tenía como despreciables. Lo único bueno que ellos les veían a los judíos, los romanos, era que eran tributarios. Tenían necesidades económicas. Y aún los que estaban más o menos cómodos, que de pronto eran comerciantes y tenían una buena posición dentro de los judíos, oye, cuando llegaba un soldado romano, un muchacho de 19 años, y le decía a ese hombre que era una eminencia dentro del pueblo judío, mira, cárgame ese paquete, y él tenía que cargarle ese paquete. Y además de eso, la carga por el perdón de los pecados. Que si pecaban cada año tenían que buscar para llevar ofrenda para que sus pecados les fueran perdonados. Y en ese escenario aparece Jesús y le dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y le dice algo que compartía con los hermanos esta semana. Lleven mi yugo. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos no saben qué es un yugo? Levante la mano a ver. Ah, gloria a Dios, todos saben, entonces no lo explicamos. Ah, gloria a Dios, mi hermana, por ti lo voy a explicar, mi hermana. El yugo
Sí, el yugo era una yunta, un artefacto de madera que llevaban dos bueyes. Llevaban dos bueyes. Ahora preste atención. Esos dos bueyes lo usaban para arar la tierra. ¿Sí? Ahora, había un momento en que uno de esos bueyes había que cambiarlo. Estaba muy viejo, estaba muy agotado y había que poner un buey más joven para que hiciera el trabajo. Ese buey joven era arisco. No quería estar ahí, mano, no quería estar allí. No quería estar en ese yugo. O sea, los surcos iban por aquí, él quería salirse. Y el buey más viejo estaba por allí firme en su camino. Ese güey no se movía sino por donde tenía que moverse, sin salirse ni a derecha, ni a la derecha para acá, ni a derecha, ni a izquierda. Ah, pero en televisión, allá me van a ver al revés. Ni a derecha, ni a izquierda. Sin moverse ni a derecha, ni a izquierda. Ese güey. Ahora, fíjense lo que está diciendo Jesús. Lleven mi yugo. Jesús se está poniendo como uno de ellos y le dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese güey joven tenía que aprender de este güey que ya era manso. ¿Sí? Este güey era manso. Ya había sido amansado. Y para que tuviera paz, para que no estuviera brioso, queriéndose salir de ahí, tenía que aprender de este. Ahora, mientras más tiempo ese güey joven pasara con el güey más viejo, ese güey iba, ya estoy entendiendo. Si es que, esto aquí, después que hago esta jornada más es mi comida, no tengo que estar buscando nada. No, aquí donde está la bendición. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Traigan sus cargas delante de mí. Ustedes quieren descanso, aprendan de mí. Tenemos que pasar tiempo con Jesús para aprender de Él. Que soy manso y humilde de corazón. Ahora, ustedes saben lo fuerte que es un güey. Un güey es una cosa impresionantemente fuerte. Un toro es un animal muy fuerte, muy fornido. Yo he visto güeyes levantar literalmente hombres por los aires. Eso me creó un trauma en mi niñez. Pero sí, es una cosa impresionantemente fuerte. Ahora, yo les pregunto, cuando ese güey joven aprende del güey viejo que está allí, ¿pierde su fuerza? No, no la pierde. No la pierde. Solamente es manso. Y Jesús dice, aprendan de mí que soy manso. Y a veces nosotros somos fuertes. Mi esposa siempre comenta que cuando alguien quiere herir a alguien, tiene un arsenal. ¿Sí? A veces podemos tener argumentos. Te pusiste bravo con alguien, molesto con alguien, estás en desacuerdo con alguien y tienes un arsenal, hermano. Y cuando abres la boca haces el tremendo daño. Sí, tienes esa fuerza, hermano. Tienes esos argumentos, tienes esas palabras. Pero sé manso, guárdalas. Guárdalas. Mire, Moisés es tenido como en la Biblia, el único hombre en la Biblia que es llamado el hombre más manso sobre la tierra. Ahora, ¿cómo salió Moisés de Egipto? Huyendo porque había matado a un hombre. Vio que estaban maltratando a unos hebreos y él huyó. Lo mató y lo enterró. Se dieron cuenta y le tocó irse corriendo. Ahora, ¿eso es un hombre manso? ¿Esa es la descripción de un hombre manso? No, esa no es la descripción de un hombre manso. Pero pasado el tiempo, la Biblia lo describe como el hombre más manso sobre la tierra. ¿Sabe qué había pasado con Moisés? Que Moisés había pasado tiempo en la presencia de Dios. Moisés había pasado tiempo en la presencia de Dios y eso lo hizo ser el hombre más manso sobre la tierra. Me impacta, ¿saben? El contexto en que se describe a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra. Sus hermanos, María y Aarón, estaban cuestionando su liderazgo. Y bueno, ¿y por qué Dios también no nos ha hablado a nosotros? Y entonces, ¿por qué Moisés? Y lo que dice la Biblia de Moisés, no es que Moisés se defendió, ni habló, ni dijo nada. Lo único que dice la Biblia es que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Pero ¿sabes quién habló? Dios.
Hermano, sea manso y deje que Dios haga. No es que usted no tenga fuerza, no es que usted no tenga argumentos. No, sea manso y humilde de corazón y deje que Dios haga. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos volviendo a Filemón. Filemón es un hombre entonces que podía tener cargas en su corazón, pero era un hombre que era un creyente en Jesucristo. Así que tenía medio camino andado, como dicen, ¿sí? El Espíritu Santo podía ayudarle en la resolución de todas estas cosas. Ahora, este hombre, Filemón, recibe una carta. Pero esta carta llega de una manera que estoy seguro que él no esperaba. De pronto llega delante de él quien le causó esta tristeza, quien lo defraudó y posiblemente se llevó algo de sus bienes. No llega solo, llega acompañado de Tíquico, un hermano en la fe, y una carta del apóstol Pablo, quien le había guiado él a la fe en Jesús. Ahora, esta carta solicita lo siguiente: recibe a Onésimo como a mí mismo. Esa es la solicitud. A ese que te defraudó, que te abandonó, recíbelo como a mí mismo. No solamente como a mí mismo, recíbelo ahora como a un hermano. Y recíbelo sin cobrarle lo que te deba. Eso no era fácil. No era fácil. Primero entendamos que Onésimo no era un empleado que tuviera algún tipo de derecho, no era un compañero de trabajo, no era un amigo, un familiar que lo había defraudado, era un esclavo. Y en el Imperio Romano un esclavo era considerado como una propiedad, cuyo cuidado era similar al que se le daba a una red, que se le sostenía, se le mantenía para que pudiera tener fuerzas para trabajar. Así era visto. Esto significa que su dueño podía venderlo, donarlo, darlo en herencia. Los esclavos no tenían derechos legales ni individuales, no podían formar familia legalmente ni poseer propiedades. El dueño tenía el dominio legal casi absoluto sobre el esclavo, incluyendo el poder de castigar, torturar e incluso ejecutarlo sumariamente. Es decir, una especie de juicio, no un juicio como tal, sino una especie de alegatos y estos testigos, y lo ejecutaban. Tenía ese derecho. Ahora, en medio de todo eso, en medio de ese estándar que había en relación a los esclavos, decirle a este hombre: mira, recibe al esclavo que te robó como me recibieras a mí, como si recibieras a un hermano, no es nada fácil. Ahora, Filemón tenía decisiones importantes que tomar, pero el apóstol Pablo le dice por qué le hace esta solicitud, de pronto para ayudarlo en su toma de decisión. El apóstol Pablo le dice en la carta: este hombre no es el mismo que tú conociste, este no es el que se fue. Y le describe: yo lo engendré en mis prisiones, un hombre que tuvo un encuentro con el Señor, y puedo dar testimonio de eso. Pero le dice algo tan importante que está en el versículo 19, si lo ponen allí, de la carta a Filemón. Le dice: recuerda que aún tú, yo Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ahora, esto lo podemos hablar desde el punto de vista de una deuda, pero también del punto de vista del recordatorio. Hermano, yo engendré en prisión a Onésimo, que estaba perdido en el mundo, en sus delitos y en su pecado, pero un día también te engendré a ti. Así como Onésimo andaba apartado en sus delitos y en sus pecados, Filemón, tú un día estuviste apartado en tus delitos y en tus pecados. Y hermanos, ¿cuánto se nos olvida eso? ¿Cuántas veces se nos olvida eso?
Y a medida que va pasando más tiempo, hermano, nos vamos haciendo mucho más duros. Y vamos jugando con más dureza a nuestros familiares que caminan en el licor, el que peca, el que miente. Oye, los tratamos con mucha dureza. Y se nos olvida que un día nosotros estuvimos allí. No, porque esa prende velas y esto. ¿Cuántos de los que están aquí no prendían velas? Así es, hermano. No voy a decir que levanten la mano aquí, pero sí, bueno, yo sí lo voy a levantar, que hay uno. ¿Ah? Hermanos, y se nos olvida eso. De verdad, ¿de dónde Dios nos sacó? Eso no se nos debe olvidar nunca. ¿De dónde Dios me sacó? Que cuando yo vea el que está metido en cosas, en pecado, yo recuerde que yo estuve allí y que de allí Dios me sacó. Y por lo tanto, hermano, yo debo ser con ese como fue Pablo. Aquí estoy. Yo voy a hacer de mi cubículo en la oficina una cueva de Adulán. Donde tú que estás en pecado, afligido, amargado, con mala conducta, puedas tener un encuentro con Dios. Les dice, recíbele porque tú también te me debes. Tú también estuviste en esa condición. Hermano, y eso no se nos debe olvidar. Porque para eso estamos. Para reconocer la condición de aquel que no tiene al Señor y llevarlo a tener al Señor. Ahora, no olvidemos de dónde Dios nos sacó. No seamos duros con los que están afuera, con los que están empezando o con los que están empezando esta carrera. Porque a veces somos más duros con esos también. ¿Por qué? Porque no se visten como nosotros consideramos que deben vestirse. Porque no hablan como nosotros consideramos que deben hablar. ¿Y sabes qué pasa? Terminan alejándose porque somos duros. Siempre recuerdo el testimonio, nunca se me ha olvidado ese testimonio de mi hermano Chaniel. Que Chaniel, con tu permiso, Chaniel, bueno, y sin tu permiso también. Chaniel cuenta que tenía una melena por aquí, ¿verdad? Cuando llegó a la iglesia. ¿Cuándo te quitaste esa melena, Chaniel? Como al año. ¿Qué hizo que te quitaras esa melena, Chaniel? Dios. Dios. No sé si usted está viendo esto. Recibámoslo y enseñémosle y Dios hará su obra. Dios hará su obra. Usted enseñe. Usted enseñe. Pero no exija, no demande, enseñe. Porque Jesús nos llamó para ser libres. Y voy a volver a citar el caso de mi hermano. Yo estoy seguro que cuando mi hermano lo hizo sintiendo libertad en Cristo. No, esto representa algo para mí. Ya no, ahora soy libre en Cristo. Pero no fue una imposición, no sé si me estoy explicando. Una norma que en lo que se descuidara a alguien, no, esta norma, ¿qué ni qué norma? Pero ¿cuál es nuestra tarea como iglesia? Enseñar en el amor. El amor mueve muchas cosas, hermano. Yo siempre cito esto y quien estoy seguro que me lo han escuchado decir antes, que es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Jesús pudo haberle dicho a Zaqueo, cuando Zaqueo estaba montado en el árbol para verlo: Zaqueo, eres un pecador y si no me aceptas, te vas a ir para el mismísimo infierno. Ahora pregunto yo, ¿eso era una mentira? ¿Eso era una mentira? No, pero Jesús se lo dijo. No. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús, Zaqueo, desciende. Desciende, porque hoy me es necesario posar en tu casa. Zaqueo, desciende, porque hoy quiero pasar tiempo contigo. ¿Quién era Zaqueo, hermano? Un despreciado no solamente por los romanos, sino también por los judíos. Era un malandro, hermano. El jefe de los publicanos, sí, era un malandro. Era el jefe de los ladrones. El jefe de los cobradores de impuestos, que todos eran tenidos por ladrones. Así lo veían.
Y ahí llegó Jesús y le dijo, ven acá, yo quiero pasar tiempo contigo. ¿Sabes qué sintió Zaqueo? Amor. Este hombre que habla diferente, que habla como quien tiene autoridad, que ama a la gente. Oye, quiere pasar tiempo conmigo. ¿Sabes qué sintió Zaqueo? Amor. Y siempre lo digo, el evangelista no describe las palabras de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque es que no, si nos interesara escuchar lo que Jesús le dijo a Zaqueo, oye, apareciera ahí. Pero ¿qué transmite el evangelista? La acción de Jesús. ¿Y cuál era la acción de Jesús? Hermano, que ese hombre se sintiera amado. Esa fue la acción de Jesús. Y allí lo primero que hay de conversación en esa casa es Zaqueo abriendo su boca y diciendo, si a alguien he robado se lo devuelvo cuatruplicado. Y si a alguien he defraudado se lo devuelvo. Parafraseando el texto aquí. Y después de eso es que se abre la boca de Jesús. O por lo menos lo que recoge el evangelio. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cómo llegó la salvación a esa casa? Porque Jesús le amó. Porque ese hombre reconoció el amor de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer que la gente reconozca el amor de Dios en nosotros. Amén. Pasado el tiempo, de verdad, hermano, muchas veces olvidamos de dónde Dios nos sacó. Somos duros con las personas nuevas creyentes y con las personas afuera. Dejamos de ver muchas veces que servirle a Dios es un privilegio inmerecido, ¿sabe? Comenzamos a menospreciar lo que Dios nos permite hacer y luchamos por otras cosas dentro de la iglesia que no tenemos que luchar. Cuando hay tanto trabajo por hacer y es un privilegio hermoso y maravilloso que podamos hacerlo. Finalmente vamos a hablar del papel de Pablo en medio de todo esto. Pablo está preso por predicar a Cristo. ¿Sí? Y si está preso no es una aflicción, usted me dice que es. Pablo está ahí preso, en la cárcel. Pero ahí llega Onésimo. Y Pablo hace su trabajo, que es ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Ese hombre estaba claro. Y en medio de esa cárcel, él predica el evangelio. Pero ahora viene esto. Fíjense algo. El apóstol Pablo habla de una comunión que tuvo con Filemón. Y ahora en esta carta está hablando de una comunión que estuvo con Onésimo. Lo engendré en mis prisiones, él aquí servía, es útil aquí. Oye, hay un tiempo de comunión, ¿ok? Y lo tuvo también con Filemón. Ahora, ¿cuál es el papel de Pablo, mis amados hermanos? Y en esto quiero que prestemos mucha atención. Hay dos personas que tienen diferencias, ¿sí? Uno fue herido, decepcionado, el otro causó daño, y ahí están. Y pudiéramos decir que Pablo está en el medio. Y Pablo hace su trabajo con Onésimo. Pero después dice, bueno, ahora viene el trabajo con Filemón. Y envía a Filemón a Onésimo con la carta a donde Filemón. ¿Para qué? Para restaurar esta relación y para que haya perdón. Esta es una carta, hermano, de verdad, cuyo tema central es el perdón. Es el perdón. O sea, Pablo juega un papel de ayudar a estos dos hombres a que se perdonen. ¿Por qué? Filemón pudo haber hecho algo que Onésimo, aunque él era muy buena gente, Onésimo lo viera como una falta. Lo viera como le haya causado alguna herida. Y de pronto él también estaba herido.
Pero el papel del apóstol Pablo en medio de esa, vamos a llamarlo disputa o esas diferencias, es el papel de conciliador. La palabra nos dice, hermano, bienaventurados los pacificadores. O sea, nosotros no vemos a un Pablo parcializándose. Sí, porque verdad que sí hizo eso, y verdad que sí, y no, y verdad que no. Ese es el papel de Pablo. El papel de Pablo es que haya una comunión sana entre estas dos personas. Y el papel nuestro, ya sea dentro o fuera de la iglesia, hermano, debe ser que haya comunión sana entre las personas. ¿Sabes qué? En nuestra casa, muchas veces jugamos un papel incorrecto a eso. ¿Sí? Porque lamentablemente, oye, si hay 3 muchachos, 4 muchachos, y entonces hay papás que están a favor de uno, hay la mamá está a favor de otro, y ¿o no pasa? Ah, sí pasa. Ya como dice la hermana ahí, sí pasa. Pero ¿cuál era el papel de Pablo? No, yo me voy a hacer para este lado. No, yo me voy a hacer para este lado. No. Lo que corresponde es, oye, que estos dos seres de verdad se reconcilien y que juntos sean útiles para el ministerio. Ahora no vamos a nuestra casa, vamos a nuestros lugares de trabajo, donde hay personas que tienen conflicto. Y a veces no nos hacemos parte de ninguna de las dos partes, valga la redundancia, hermano, pero nos vale un comino. Eso no es asunto mío. Si es asunto suyo, usted está llamado a ser pacificador. Entonces, si usted puede ayudar a que esa relación se restaure, hágalo. Ahora vamos dentro de la iglesia. Porque lamentablemente la iglesia, la palabra del Señor dice que dentro de la iglesia hay disensiones, diferentes puntos de vista. Y es necesario para que se manifieste el fruto del Espíritu en medio de nosotros. Pero ¿cuál es la manifestación del fruto que debe haber en nosotros? Hermano, es que nosotros veamos quién tiene esos dos puntos de vista. Mira, vamos a ver. No empezar a jalar por un lado o jalar para el otro. Porque así surge entonces la iglesia, así surgió la iglesia ombliguita y la iglesia que decía que Adán no tenía ombligo. ¿Sí? Porque entonces, bueno, ¿tiene ombligo o no tiene ombligo? Entonces se dividieron las dos iglesias. La que pensaban que Adán tenía ombligo y la que pensaban que Adán no tenía ombligo porque no había nacido del vientre de la mujer. Pero entonces después esa otra iglesia también, como la gente no estaba pendiente de que, oye, tengo que unir a la gente, entonces llegaron y, ajá, pero el ombligo estaba hacia afuera o estaba hacia adentro. Porque como no. Entonces esa también se dividió y así van pasando cosas. ¿Por qué? Porque jugamos el papel incorrecto. Y el papel correcto es es buscar el beneficio de todos. De todos. De todos. Pablo en medio de esa situación en la que Dios lo puso, el otro personaje, el más importante, en el que Dios lo metió, porque Pablo estaba tranquilito ahí en su cárcel, escribiendo cartas, y de pronto llegó Onésimo. Y resulta que era el esclavo de Filemón. ¿Y qué hace Pablo? Bueno, vamos a trabajar con Onésimo y después, bueno, te envío a Filemón, para que a través de esta carta también Dios trate con Filemón. Entonces entendamos, amada iglesia, que Dios siempre va a estar trabajando en nuestras vidas. Y finalizo con esto, mis amados hermanos. Nosotros podemos jugar uno de los dos papeles. El papel de conciliar o el de separar. Y el papel de separar es el que quiere el diablo, que el Señor lo reprenda. Eso lo quiere Satanás. Yo siempre digo que la última oración de Jesús, que Jesús pudo haber hecho, era la oración por la paz mundial.
Señor, te oro para que todos sean salvos. ¿Para qué le damos a esa tarea a esos 12 hombres más a los otros que han creído? No, Señor, de una vez que sean salvos. Ya yo hice mi tarea, que crean en mí. Pero la última oración de Jesús, antes de ascender registrada, la última oración registrada es: Señor, que ellos sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Sabes, hermano? Voy a regresar a nuestras casas. A veces nuestros vecinos saben que todos en la casa somos evangélicos. Pero escucha los atajaperros que hay en esa casa. Ah, ¿tú crees que no, hermana? Sí los hay. ¿Sí? ¿Sí? Cada quien jalando para su lado dentro de la casa. Ahora pregunto yo, ¿están siendo uno como el Padre son uno? ¿O es que eso no, eso lo vamos a aplicar nada más entre la iglesia, eso lo vamos a aplicar nada más entre los hermanos para que la iglesia no se divida? No, y si tu casa se está dividiendo, ¿usted cree que eso es correcto? No, hermano. No, la iglesia no debe dividirse. Pero mi familia, mi casa tampoco. Porque esa es mi primera predicación. La predicación que más la gente escucha es cómo yo vivo con mi familia. Esa es la más escuchada. Usted puede hacer una campaña evangelística, usted puede hacer lo que quiera, hermano. Pero la predicación más escuchada es la que escuchan tus vecinos. Es la que conocen tus vecinos. Póngase de pie, por favor. Fíjese algo, Filemón tenía a su esclavo y su esclavo agarró y se fue bien lejos. Hizo como el meme y se marchó. Yo no sé si se marchó en un barco llamado Libertad, pero se marchó. Se fue bien lejos. Pero ahí Dios tenía un plan para él. Dios tenía un plan para él. Quiero decirte a ti que estás aquí, que de pronto te sientes decepcionado, te sientes afligido, que pensaste que estar en Cristo era un pare de sufrir. No, yo llego aquí y se me resuelven todos los problemas. Y de pronto dice, oye, pero ya ha pasado un año y no es así. Pero la palabra nos da promesas hermosas. Una de ellas es: contigo estaré yo en la angustia. O sea, Dios describe que hay momentos en que nosotros vamos a estar angustiados. Pero lo hermoso es que Dios dice: yo estoy contigo, chico. Tranquilo, yo entiendo. Su palabra dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Eso dice su palabra. Y aunque haya problemas, eso alienta mi corazón. Porque sé, quiero terminar con esto, que las aflicciones de este tiempo no se comparan en nada con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Amén. No te voy a pedir que pases acá. Pero sabes, si te encuentras afligido, decepcionado, triste, con ganas de huir, con ganas de salir corriendo, a donde vayas Dios te va a encontrar. Pregúntaselo a Jonás. A donde vayas te va a encontrar.
Dice su palabra, y quiero decirte esto de parte de Dios: te haré entender y te mostraré el camino por el que debes andar, porque sobre ti he puesto mis ojos. Y si tú recibes esta palabra para ti, di amén. Gloria al Señor. Así que no hay lugar donde te vayas. Así que lo que te conviene es que tú digas: Señor, heme aquí. No está siendo fácil, Señor. A veces es más difícil que otros días. A veces provoca seguir corriendo y tirarlo todo. Pero Señor, heme aquí. Aquí estoy. ¿A dónde iré?, decía el apóstol Pedro. Ustedes también quieren ir, dijo Jesús. Y él dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No hay lugar a donde vayas, porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, pongo delante de ti esta hermosa iglesia. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú le bendigas de manera especial, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser conciliadores, a ser pacificadores, Dios amado, Dios Todopoderoso. Señor, en medio de la aflicción, de la tristeza y de la necesidad, ser como David, Señor. Dar aliento al necesitado, al cansado, al agobiado, Señor, para que de abatido y afligido pueda ser valiente en ti, Padre amado, Dios Todopoderoso. Te oro, Señor, por aquel que está aquí, que hasta ahora no te conoce, Señor, pero está sintiendo en su corazón, Señor, que necesita más de ti. Te pido que tú te reveles a su vida, Dios eterno, como Señor y como Salvador. Que entienda que tú moriste en la cruz por él, Señor. Que en el día del juicio, Señor, solamente a través de ti hay salvación. Que la cruz, Señor, trajo para él perdón de pecados por tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, convéncele de pecado, de justicia y de juicio. Y Señor, mira esta iglesia, Señor, esta semana que tenemos por delante, todo lo programado, lo ponemos delante de ti, Padre Santo. Y te pedimos que seas tú prosperándolo todo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.